Gloria al Señor, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a la iglesia Getsemaní de Rancho Cucamonga. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido un lugar donde podemos adorarle, donde podemos exaltarle, donde podemos reunirnos la familia de Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios, por eso que a pesar de los tiempos que han sido un poco complicados, seguimos adelante, seguimos avanzando y seguimos dándole la gloria a nuestro Dios, nuestro Creador. Gloria al Señor. Me siento muy contento y muy nervioso también, agradecido con el Señor por lo bueno que ha sido, lo generoso que ha sido conmigo. Me siento sumamente rico porque Dios ha dado unas bendiciones hermosas, y no estoy hablando de dinero. Tengo ahora algo más todavía, más hermoso que Dios me ha dado, es una familia. Estoy agradecido con el Señor, realmente que estoy bendecido con mis hijos, con mi esposa, ya vamos con 6 añitos de ahí aguantándonos, pero estamos felices, agradecidos con Él y seguimos adelante. Así que, mis amados hermanos, tengo muchas razones por qué agradecerle al Señor, y yo creo que usted también. Y quiero que mis amados hermanos abran sus escrituras, vayan a la carta a los Romanos en el capítulo 1, y vamos a leer dos pasajes, 2 versos. Vayan a Romanos capítulo 1, verso 16. Cuando todo lo tenga listo, me contesta con un fuertísimo amén. Se escucha un poquito también por oído. ¿Todo lo tienen, mis amados hermanos? Gloria al Señor. Dice la palabra tal como está escrito. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Oremos a nuestro Dios, que Él nos hable, que hable en mi vida. Gloria al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias. Una vez más, Señor amado, un domingo más estamos aquí reunidos, bendito Dios amado, con el propósito de adorarte, bendito Dios, de escuchar de tu palabra, escuchar, bendito Dios, lo que tú hablas, bendito Dios amado, a través de tu palabra, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo delante de ti, Señor, y ruego de tu ayuda, bendito Dios amado, porque consciente soy, Señor, que nada puedo hacer por mi propia cuenta, bendito Dios. Te ruego, bendito Dios amado, que cruces mis labios en esta mañana, bendito Dios, y hables a mi vida y hables a tu pueblo también, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Amén y amén. Gloria al Señor. Comienza ahí en ese verso Pablo diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si yo le pregunto a usted cuántos se avergüenzan del Evangelio, lo más seguro que me va a decir que no. Aquí, afuera, no lo sé, usted lo sabe, yo también. Entonces, mis amados hermanos, es hermoso, como me gusta a mí esto, como comienza Pablo diciendo que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y es que, mis amados hermanos, qué bendición para mí ha sido una gran bendición el haber conocido el Evangelio. Yo no sé cuántos pueden decir que el Evangelio es una de las mejores cosas que le ha pasado. Poquito se escucha, pero yo, hermano, realmente que puedo decir que esto es una de las mejores cosas que me ha pasado. El conocer, el haber conocido, el haber venido al Evangelio es una de las cosas de lo mejor que ha pasado en mi vida. Yo creo que en su vida también, el haber conocido el Evangelio, el haber conocido del Señor ha sido de mucha bendición. Y es que dice ahí que el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder, mis amados, es el que ha cambiado, el que ha transformado muchas vidas. Aquí en la iglesia hay muchos testimonios, he escuchado testimonios de lo que, cómo Dios ha reconstruido su vida, cómo Dios los ha libertado, cómo Dios ha hecho esa obra que necesitaban, porque, mis amados hermanos, muchos estábamos tristes, muchos estábamos sin esperanza,
muchos estábamos casi acabados, podemos decir, pero vino ese glorioso evangelio. Y es que dice que el evangelio significa buena noticia. Y es que estas son las mejores noticias, que Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros y vino a traernos paz y vino a darnos esperanza y vino a darnos salvación. Esas creo que son las mejores noticias, porque dice la palabra de Dios que estábamos desviados, extraviados de la verdad, lejos de la verdad, pero apareció Jesucristo. Dice, mis amados hermanos, ahí por Romanos 3:23 y también el 6:23, que la paga de nosotros, porque todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos erramos, y dice que la paga de ese pecado, de esa maldad, era la muerte, pero apareció Cristo para darnos vida, y vida en abundancia. Vaya conmigo, mis amados hermanos, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer unos pasajes. Mire la condición que muchos de nosotros estábamos ahí. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor. Como este hombre, no iba a decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y mis amados hermanos, nosotros también podemos decir, no nos avergonzamos de decir que somos evangélicos. Ninguno se avergüenza, ¿va? No. Ninguno creo que puede avergonzarse del evangelio, porque el evangelio ha venido a cambiar la vida, ha venido a restaurar nuestros corazones, ha venido a cambiar nuestras mentes, mis amados hermanos, porque mis amados hermanos, dice aquí que por naturaleza nosotros éramos hijos de desobediencia, y que todos mis amados hermanos hemos estado contaminados por el pecado, hemos sido arrastrados por el pecado, mas Cristo vino a liberarnos, mas Cristo vino a limpiarnos, y cómo no va a ser una de las mejores noticias. Esa es la mejor noticia. Y otra de las cosas, mis amados hermanos, que podemos ver es que la Biblia dice que para usted y para mí no había esperanza, y aún más, usted y yo, dice la Escritura, que no éramos de los escogidos. La Biblia dice que Él vino a su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos, mas en Cristo Jesús hemos sido adoptados en Él. Y sabe que los adoptados, los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos naturales. ¿Cuántos saben eso? Tenemos los mismos derechos. Dice la Escritura, que ahora dice que para el Señor ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay pueblo, todos somos iguales en el Señor. Eso es una gran bendición. Por eso es que yo le puedo decir nuevamente que es una bendición para mí el estar en el Evangelio, el haber conocido a Cristo, el haber recibido a Cristo en el corazón. Eso es lo mejor que también el hombre puede, que lo tiene a su mano, al acceso, porque está, dice la palabra de Dios, en creer, en actuar. Vamos a leer nuevamente lo que Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios a la salvación a todo aquel que cree, porque primero el Evangelio tenemos que creerlo, tenemos que actuar con fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces creemos en el Evangelio, también tenemos que recibirlo en el corazón, no solamente creerlo, porque dice la Escritura también, ¿verdad?, que los demonios también creen y tiemblan cuando se dan cuenta, cuando se acuerdan de lo que es
el poder de Dios. Pero primero nosotros decimos tenemos que creerlo y también tenemos que recibirlo en el corazón. Recibir al Señor, y dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Imagínense, eso es hermoso, eso es precioso. Pero mis amados hermanos, otra de las cosas que en el Evangelio, la parte yo creo que más dura viene la práctica. Vámonos a Filipenses 1:25. Filipenses capítulo 1, verso 25 en adelante. Dice la palabra de Dios. Dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta es una de las partes que yo creo que muchos batallamos. Dice Pablo que nos comportemos como, dice que solamente comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Jesús. Y rápido vamos a leer un pasaje en Timoteo 1:11. Aquí aparece una palabra. Dice en primera carta a Timoteo, dice en primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha sido encomendado. Pero lo que quería llevar es la palabra glorioso. Pablo le llama glorioso al evangelio, y glorioso dice que es digno de honra, digno que tiene mérito. Y es ahí donde a veces el pueblo, donde a veces nosotros batallamos, que no honramos ese evangelio, que no y la conducta de nosotros a veces nos delata. A veces la conducta de los cristianos, a veces la conducta de nosotros mismos es la que nos dicen por ahí, nos quema. Pero dice Pablo que nos comportemos, que seamos dignos de ese evangelio. Y todo lo que hace unos días compartíamos nos lleva, mis amados hermanos, a lo mismo, que entre nosotros siempre haya esa paz, esa unidad, ese amor genuino que se necesita en las iglesias. Y mis amados hermanos, en estos tiempos hemos visto que la iglesia, o muchos de mis amados hermanos se han extraviado, se han alejado y han dejado de creer, han dejado de avanzar, han dejado de perseverar en cuanto a la fe, y los de afuera murmuran. Yo no sé si usted escucha la murmuración, pero yo he escuchado la murmura, y es que murmuran a veces también, por nuestro comportamiento. Pero el Señor nos dice a nosotros, o mejor dicho, nos recuerda. No estoy diciendo que nosotros estamos murmurando, sino que ya ve que la palabra de Dios simplemente cada día nos recuerda, nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, y no es necesariamente que nosotros estamos en ese problema, sino que nos recuerda. Aunque es claro que hay veces que algunos de mis hermanos también se extravían, pero aquí no es ese motivo. Aquí nosotros seguimos adelante, ¿verdad que sí? En el Señor seguimos amándonos, seguimos orando unos por otros, seguimos adorando al Señor juntos con un corazón sincero. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que comportarnos como verdaderos evangélicos, para que los que están afuera no murmuren. Vaya conmigo, mis amados hermanos, a la carta de Pedro. Vaya conmigo a la carta de Pedro, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2.
en el verso 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior. Entonces Pedro nos dice que nos comportemos, o que me comporte, mejor dicho, como cristiano, como evangélico, para que los de afuera no murmuren, sino que vean el buen ejemplo, como cristiano, como evangélico, como hijo de Dios. Y estos, al ver el buen comportamiento, mis amados hermanos, van a glorificar a Dios, van a decir, bueno, este trae algo diferente, este no es como nosotros, hay algo en él. Ese es el motivo para que nosotros nos comportemos como verdaderos evangélicos, para que hagamos, para que le demos honor a lo que decimos, a lo que predicamos, a lo que decimos ser, porque mis amados hermanos, yo lo he visto en mi vida, de que pues a pesar de que me cuesta compartir, me cuesta hablar, pero la media hora o rato que estoy aquí, las palabras que salen de mis labios son las que más me comprometen todavía, porque pues aunque a pesar de que entre la semana estudio, leo, pero la media hora o el rato que esté aquí va a tener persecución por mucho tiempo, porque creo que cuando me miren hacer algo, ustedes van a decir, bueno, y no es que usted hablaba y me decía tal cosa. Yo creo que es lo primero que me va a venir a la mente, usted va. Entonces, la cosa es que decir que somos cristianos, que somos evangélicos, tal vez es fácil, pero la cosa es vivirlo, es muy diferente. Y ese Señor aquí nos insta a nosotros, le insta a usted y a mí, que vivamos conforme a ese evangelio. Vaya conmigo una cita más, quiero que vaya a Santiago capítulo 3. En el verso 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos y amargos y pretensiones en vuestros corazones, no jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, dice, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Vea qué tremendo. Dice que mostremos nuestra sabiduría, nuestro entendimiento por nuestra buena conducta. Me está diciendo a mí que tengan una conducta apropiada del Evangelio, que tengan una conducta digna del Evangelio, una conducta que los de afuera puedan decir: vamos nosotros también a recibir a ese Cristo que te predica, a este Cristo que Él tiene en su corazón. Pero ahí está la cosa, ahí está la lucha. Y dice Pablo en otro pasaje que el evangelio que él predicaba no solo era con palabras, sino también en conducta. Vaya conmigo vamos a Tesalonicenses 1:5. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Una vez más dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. Dice que no solo en palabras tengo que yo vivir este evangelio, sino también en hechos, que mis obras, que mi manera de vivir, que mi conducta hable también, que diga que realmente
el Señor está en mi corazón, que realmente el Señor está en mi vida. Y es que sí necesitamos de darle mérito, de darle honor, de darle vivir ese evangelio que nosotros decimos, a ese evangelio que hemos recibido. Y el Señor se glorifica en medio entre nosotros, y los de afuera aún creen aún más no solo por lo que decimos, sino por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir. Entonces, mis amados hermanos, hay que esforzarnos por vivir este evangelio. Otra de las cosas buenas que me gusta ver, que estaba leyendo sobre esto, es que este evangelio nosotros también tenemos que compartirlo, tenemos que predicarlo, tenemos que anunciarlo. Y esa fue una de las tareas que el Señor le dejó a sus discípulos. Ustedes se acuerdan cuando el Señor se estaba despidiendo de sus discípulos y les encomendó una tarea. Les dijo: vayan y prediquen, vayan y comparten, vayan y den testimonios. Es que el mismo Señor Jesús fue imagínense, todo el trabajo que hizo el Señor, comenzó su ministerio, fue predicando, dando las buenas nuevas, anunciando el reino de Dios, y luego fue y pagó el precio del pecado por la humanidad. Y ahora también a usted y a mí nos dice también que compartamos. Y por seguro que no vamos a hacerlo como de la manera que Él lo dijo, que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, pero ahora ve que tenemos todos los medios, tenemos muchas maneras de llegar a las personas, tenemos muchas maneras de compartir este evangelio, de no avergonzarnos, de no decir, de no callar el evangelio, porque una de las cosas que yo puedo decir es que si Dios ha hecho algo en mí, ¿cómo yo voy a callar? No es posible que yo calle, que testifique de las maravillas del Señor, que testifique de lo que Dios hace y lo que ha hecho en mi vida. Y vemos también, mis amados hermanos, que eso, Jesús le hizo un milagro a un hombre que estaba endemoniado, y este hombre quería seguir a Jesús, pero él lo que le dijo, él quería ser parte de ese grupo del Señor, pero él dijo que no fue a los suyos y que testificara de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y pienso que lo ha derecho, pero el Señor también, de todas maneras, más adelante todos nosotros nos encomienda la tarea también de no callar. Si el Señor, mis amados hermanos, ha cambiado su vida, si el Señor ha hecho una obra en su vida, yo creo que merece que usted comparta, que usted testifique, que testificando creo que es la manera como también Dios se glorifica, testificando de las obras que Dios hace en ustedes, como Dios también se glorifica. Y dice la palabra de Dios también, mis amados hermanos, vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Dice, vamos al 1 en el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, cuando recibimos al Señor, la palabra de Dios dice que el Espíritu que nos transformará, que nuestro cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros también hemos recibido de ese poder. Y dice la palabra de Dios que seamos testigos, que testifiquemos, que no callemos, que anunciemos el Evangelio, que prediquemos el Evangelio. Y es necesario que usted y yo predique, que usted y yo anunciemos que Jesús es el Salvador, que Jesús es la fuente de la vida, que en Jesús hay salvación, que Jesús, mis amados hermanos, pagó ya la deuda, que ahora solamente tenemos que recibirlo en el corazón, que creerlo, que confesarlo, que llevarlo adentro y poner en práctica sus enseñanzas. Es necesario que cada uno de los que estamos en esta mañana, de los que estamos aquí, prediquemos, que no callemos en su trabajo. Yo creo que usted puede hacerlo. Como decía, no podemos tal vez ir por todo el mundo, ir muchas veces a otras ciudades, pero sí podemos ahí en nuestra área de trabajo
con nuestros compañeros, en mi caso que trabajo en construcción, hay mucha gente y puedo compartir el Evangelio. Y por la gracia de Dios, gracias al Señor que Dios me ha permitido, y ahí estamos también predicando, estamos conversando con algunos de los que trabajan ahí, y estamos dando las buenas nuevas de salvación, que hay esperanza en Cristo, que hay salvación en aquel que murió y pagó el precio por cada uno de nosotros. Esa es una gran bendición. Por eso es que, mis amados hermanos, el Evangelio dice que es poder de Dios para salvación. Y la palabra del Señor también lo manda a usted y a mí a que compartamos. Vaya conmigo, mis amados hermanos, a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1. Capítulo 1 va a ser en el verso 18. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda carta, perdón, es segunda, pero 1:8. Gloria al Señor. Dice, en la segunda carta, en el capítulo 1, el verso 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de la cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria al Señor. Dice Pablo que no se avergüenza, una vez más, no se avergüenza de estar preso, no se avergüenza de padecer lo que había padecido. Así que usted ha leído las cartas de Pablo, todas las cosas que le acontecieron. Fue algo difícil para este hombre, pero este hombre se sentía más bien gozoso. Y en la carta de los Filipenses podemos ver que este hombre se sentía contento, se sentía más bien, había alegría por lo que él estaba padeciendo. Usted y yo todavía no padecemos por el Evangelio. Usted y yo todavía no hemos llegado a ese extremo. Qué bueno, no queremos padecer de esa manera tampoco. Pero si se da, mis amados hermanos, hay que prepararnos también, porque no sabemos los días, no sabemos qué ha de pasar, no sabemos hasta dónde nos va a lograr esta libertad que tenemos ahora de poder predicar, de poder hablar, de poder testificar, no sabemos. Entonces, por eso que también nosotros tenemos que ser diligentes y prepararnos y llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos del Espíritu de Dios, llenarnos de su presencia, para que cuando llegue ese día podamos, como Pablo, testificar y no avergonzarnos, y no callar, y no tener ese temor. Estos hombres, mis amados hermanos, dieron su vida por este Evangelio, por predicar, por dar esta buena noticia. Estos hombres, la historia dice que todos murieron y tuvieron muertes feas. Usted y yo, mis amados, todavía no a ninguno de nosotros aquí, al menos aquí en Estados Unidos, no he escuchado yo que haya padecido de la misma manera, que hayan muerto así como vemos allá para el lado de África, para el lado de Asia, que son degollados por predicar, por hablar de Jesús. Usted y yo todavía no, qué bueno. Pero mis amados hermanos, entonces no callemos el Evangelio, compartamos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, testifiquemos de las obras que Dios ha hecho, testifiquemos de las maravillas que Dios ha hecho. Y como les decía al principio, mis amados, yo me siento realmente agradecido con el Señor por ser parte de la iglesia. Yo me siento agradecido con el Señor por ser
parte de su pueblo. Dice la palabra de Dios que ahora yo tengo una familia grande. Dice que la Biblia que nosotros somos el pueblo, que somos la familia de Dios. Y a través del Evangelio, a través de la buena nueva, a través de que el Evangelio llegó a mí, ahora también yo debo compartirlo para que otras también personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y algo más precioso, mis amados hermanos, que tenemos unas promesas grandes en el Evangelio. Tenemos unas promesas gloriosas que se van a cumplir, que van a llegar. No solo que se están cumpliendo, sino que hay otras aún mejores todavía, porque dice la palabra de Dios que hay algo especial para cada uno de nosotros, que lo que si acaso parecemos algo, esto no es comparado, no se compara nada con la gloria venidera. Yo no sé cuántos creen en eso, yo sí lo creo. Dice la palabra de Dios que Él ha preparado moradas, ha preparado un lugar, ha preparado algo, una corona de vida para cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, vale la pena perseverar, vale la pena seguir en este camino del Evangelio, vale la pena esforzarse por caminar en el Evangelio. Vale la pena, mis amados hermanos, darle al Señor gloria y honra. Quiero que lea conmigo, mis amados, unos pasajes más. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. En el verso 5, Gálatas capítulo 4, en el verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de recibirnos en la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que hay una herencia para los hijos de Dios. Ahora, esa herencia, mis amados hermanos, te voy a dar más noticias, que no es dinero, que no son casas, no son dólares. Bueno, yo no lo creo que sea así, pero dice la palabra de Dios que Él ha preparado lugares mejores para cada uno de nosotros, y ahora somos herederos con Cristo. Ahora somos participantes también de los padecimientos de Cristo, aunque todavía no estamos padeciendo. Y que nuevamente digo gracias al Señor por eso. Vaya conmigo, mis amados hermanos, también a Tito capítulo 3. En el verso 7 dice así, Tito capítulo 3, verso 7, dice: para que justificados por su gracia vinieses a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor. Dice la Escritura que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No este cuerpo muy pronto va a dejar de estar, pero hay algo más. Hay una patria, hay una gloria eterna preparada para los que lleguen hasta el final, porque no es el que comienza solamente, sino que el que termine. Dice la palabra de Dios que el que persevera. Y lo más glorioso, mis amados hermanos, de esto es que usted y yo no hemos hecho nada para merecer esto. Usted y yo no tenemos méritos para merecer los favores de Dios. Es simplemente su gracia, simplemente su misericordia, que es más grande que cualquier cosa. Dice la palabra de Dios también en Efesios 9 que por gracia somos salvos, y esto es no de vosotros, sino es la obra de Dios a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque veíamos que el Señor nos decía que
En su palabra que cuanto nuestro pecado nos apartaba de Él, estábamos cargados, y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. Otra de las cosas que podemos ver, mis amados hermanos, que dice la Escritura, que si no fuese por la muerte de Jesús, si no fuese por lo que el sacrificio que Él hizo, nosotros estábamos perdidos. Dice la Escritura que en el tiempo antiguo, para redimir nuestro pecado, para redimir la culpa del pecado, se había que sacrificar un animal, y ese animalito tendría que estar limpio, sin manchas, puro. Y vemos, mis amados hermanos, yo lo tengo y me pongo a pensar en esto, que si ese sacrificio, mis amados hermanos, se siguiera, creo que habría muchos animalitos de infección, ¿no? Porque son muchos los pecados que el pueblo comete, son muchos los pecados que nosotros cometemos. Usted imagina si todavía tuviéramos que sacrificar un animalito. ¿Se imagina usted cuánta cordero ya no tuviéramos? ¿Verdad que no? Entonces, mis amados hermanos, aquí la parte hermosa cuando también dice el Señor que pues, probablemente que los hombres fuimos los que pecamos, no fueron los ángeles, no fue nadie más, no fueron los animalitos, fuimos nosotros. Entonces, como un hombre pecó, tendría que venir a morir un hombre. Y ese hombre tendría que estar puro, limpio, como el sacrificio que presentaban los sacerdotes, que el animalito les decíamos, tendría que estar limpio, sano y sin defecto. Y es obvio que entre nosotros no se podría haber hallado un hombre puro, ¿verdad que no? Porque todos estamos manchados con el pecado, todos estamos alejados de la gracia, de la misericordia de Dios, pero es aquí el milagro más grande que el Señor ha hecho, es la obra que hizo en la cruz. Fue el sacrificio perfecto para que nosotros ahora podamos tener ese acceso, esa entrada al Padre, que ahora nosotros podamos ir con el Señor y podamos confesar solamente nuestros pecados de Él, o recibirlo y practicarlo en nuestro corazón, y el Señor nos escucha, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia, el Señor nos purifica y nos da vida y nos da esperanza y nos da, mis amados hermanos, todo lo que necesitamos. Gloria al Señor por eso. Bueno, nuestro Dios. Seguimos leyendo, mis amados hermanos. Quiero que lea conmigo en Timoteo, la carta de Timoteo, siempre en el capítulo 1, verso 15. Dice: palabra fiel y digna, dice el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 1 del verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire que hay algo tremendo ahí en Pablo. Este hombre predicó casi en todo el mundo. Dice la Escritura que llegó a muchos lugares. Pero aún con todo esto, este hombre se dice que es un pecador. Imagínense a dónde quedaré yo, poniendo como el estándar de este hombre que vivía para el Evangelio y aún murió por el Evangelio. Y aún este hombre dice que eran los pecadores, que él era el primero. Imagina a dónde estaré yo. Pero esto es lo más hermoso, mis amados hermanos, que yo no he hecho nada, usted tampoco no ha hecho nada y no tiene que hacer nada. Me refiero en cuanto a algún sacrificio para poder ser salvo. Solamente tiene que recibir el Evangelio, solamente tiene que recibir al Señor, solamente tenemos que confesarlo a Él. No tenemos que hacer absolutamente nada. Gloria al Señor por eso, porque por gracia, dice este hombre, que es salvo, por gracia usted y yo somos salvos, y por él y por esa gracia tenemos entrada al reino de los cielos. Mis amados hermanos, entonces tenemos ese compromiso, mis amados hermanos, de no callar lo que Dios ha hecho. No podemos callar, no podemos dejar de decir. Decía Pedro y Juan, cuando fueron presentados al concilio, estos hombres decían convenientemente que no podían dejar de decir lo que el Señor había hecho en ellos. Y usted también y yo, mis amados hermanos, tenemos ese compromiso, tenemos
eso, mis amados, de compartir este evangelio, de hablar, de no callar, de no avergonzarnos, de no, porque sí hay muchas personas que se burlan de uno, muchas personas que lo toman como juguete o como payaso uno porque lo escuchan a veces tal vez cantar y estos dicen muchos también que como son ateos también o se dicen ser ateos pero en realidad no lo son y dicen que nosotros alabamos a un Dios imaginario, pero me gustan las palabras que dice Héctor Delgado, uno de los que cantaba esa música reggaetón. Me gustan las palabras que este hombre dice porque hay unos que le dicen a él que él ama ahora a un Dios imaginario, pero dice él estas palabras que ese Dios imaginario salvó su vida, ese Dios imaginario que estos dicen cambió su vida, transformó su vida y ordenó su familia. Entonces, qué hermoso ese Dios, que bello ese Dios imaginario que haga todo eso, ¿verdad que sí? Eso es precioso, eso es bello. Entonces, mis amados hermanos, aunque estos se mofen y digan que Dios no existe, eso es problema de ellos, pero nosotros sabemos que Dios es real, que Dios está entre nosotros y que Dios ha traído paz a nuestra vida, a nuestro corazón. Al menos a mi corazón ha traído paz, ha traído alegría, ha traído gozo, ha traído esperanza y yo no cambio por nada del mundo esto, porque si esto me hace bien, me hace feliz, me hace vivir, ¿cómo lo voy a cambiar? Sería ilógico, ¿verdad? No tiene sentido y podemos ver, hermanos, lo que el Evangelio ha hecho en muchas vidas. Vemos cómo muchos hogares han sido transformados, vemos muchos jóvenes cómo han sido transformados a través de la palabra, a través del Evangelio. Entonces, este Evangelio, mis amados hermanos, como veíamos al principio, tiene poder para cambiar, poder para transformar, poder para limpiar, poder para hacer nuevas personas. Gloria a Dios por el Evangelio. Gloria a Dios por ese bendito Evangelio que se nos ha sido predicado. Entonces, mis amados hermanos, esto es precioso. Ya vamos a ir terminando, mis amados hermanos, no quiero leer unos pasajes más. Ya vamos a ir concluyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Lea conmigo segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Dice la Escritura. Vamos a leer, mis amados hermanos, del 16. Dice así. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún sí a Cristo conocimos según la carne, ya que no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, como que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliarnos con Dios. Al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Dice aquí que nosotros somos, podemos llevar la palabra de reconciliación entre el hombre y Dios por medio de la palabra. Obviamente no que nosotros podamos hacer algo, pero sí podemos de alguna manera cuando predicamos, cuando hablamos, cuando testificamos, llevamos el mensaje y el hombre puede, cuando recibe el mensaje, puede reconciliarse con Dios, porque el hombre sin Dios obviamente está perdido, el hombre sin Dios está alejado, el hombre sin Dios no tiene esperanza. Pero cuando usted testifica, cuando usted habla, cuando usted no calla, las cosas son diferentes. Cuando aquella persona obviamente lo recibe,
porque también, mis amados hermanos, una cosa es que es muy cierta que nosotros no podemos convencer a nadie, solo podemos predicar, solo podemos anunciar, no podemos tocar el corazón de esa persona, porque hay muchos que lo rechazan, no lo aceptan, pero nosotros no estamos llamados a querer convencer a aquella persona. Y hace mucho tiempo, mis amados hermanos, yo he tenido ese problema también, aún con mis hermanos también, cuando no pensamos de la misma manera, uno a veces quiere a la fuerza meter eso que uno cree, eso que uno ha vivido, eso que uno tiene en la mente, lo quiere llevar a la mente de la otra persona y hacer que ellos lo crean, pero eso creo que lo ha aprendido y no es así. Aunque usted piense diferente, y no es mi tarea hacer lo que crea, lo mismo que creo yo. Antes yo me acuerdo que había una persona que era testigo de Jehová y yo platicaba con ella, pero casi fue mucho tiempo, porque me acuerdo que cuando comencé en los caminos del Señor traía fuego, pero ahora como que ese fuego se apagó. Pero estamos con la ayuda del Señor, otra vez queremos predicar nuevamente, pero yo creo que, no sé si a ustedes, a muchos de ustedes les ha pasado también que cuando recibieron al Señor, cuando aceptaron el Evangelio, mis amados hermanos, nos queríamos acabar el mundo, queríamos predicar, andábamos por todos lados, pero con el pasar del tiempo, como que ese fuego se va disminuyendo, se va apagando. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Yo me acuerdo de que recién me convertí al Señor, recién recibí el Evangelio en mi corazón. En mi aldea había muchos testigos de Jehová, y yo me acuerdo que esperaba a esta persona para platicar con ella, para enseñar lo que el pastor me estaba enseñando ahí en ese tiempo, porque me estaban enseñando lo que la iglesia creía, lo que la iglesia, el credo de la iglesia, pues. Entonces, pero yo me acuerdo que le estaba predicando a esta persona y yo me enojaba con ella porque ya no creía lo que le estaba diciendo yo, y era testigo de Jehová esta persona, pero el punto es que nosotros no podemos convencer a nadie, solamente podemos predicar, podemos anunciar el Evangelio, no podemos hacer que esa persona lo crea. Y aún entre nosotros, ya ves que entre el mismo pueblo también habemos diferentes también maneras de pensar, hay cosas que dentro de la misma iglesia lo creen diferente, y yo también he platicado con uno de mis hermanos de otras iglesias, y yo quería también que ellos crean lo mismo que yo creo, porque, o sea, igual lo mismo que yo practico, pues, lo mismo que yo he aprendido, pero eso no se puede. Simplemente tengo que aprender de la palabra y predicarla, pero no puedo convencer a nadie. Eso ni usted creo que tampoco puede, y no podemos hacerlo, sino que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas. Las buenas nuevas son que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que ahora tenemos vida, y vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hasta aquí lo vamos a dejar, mis amados hermanos. Espero que sí se haya entendido, porque yo sé que es complicado entender al hermano Ponce, pero algunos de los versos de vida sé que lo cantaron o lo leyeron, que no, lo que yo quise transmitir tal vez no se transmitió, pero la palabra de Dios tiene poder, y eso es lo más importante, eso es lo que me alegra a mí y me da fuerza a seguir, porque sé que me cuesta mucho, pero la palabra de Dios está muy clara, y los pasajes estaban específicos, y el punto era que este Evangelio es glorioso, que este Evangelio es maravilloso, y que no debemos callarlo, que debemos vivirlo y que debemos predicarlo también. Amén. No se escuchaba amén cuando se dijo predicar, pero sí, mis amados hermanos, el Evangelio del Señor es precioso. Pablo lo dice que es glorioso, y es que así es glorioso, es maravilloso. Entonces, Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Como dijo nuestro pastor, gracias por su paciencia, gracias por estarme escuchando, y vamos a orar, y creo que el martes tenemos reunión aquí. El jueves, porque toca, hay fiesta el sábado también aquí, entonces va a ser la reunión el jueves a las 7:30. Gloria al Señor. Póngase aquí, hermanos, oramos, damos gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque nos has salvado, nos has limpiado. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos diste de estar en tu casa, Señor amado. Padre, rogamos de tu ayuda para seguir adelante, bendito Dios amado, para vivir tu palabra, para, Dios mío, que nos des fuerza para predicar, para no callar, para no avergonzarnos, bendito Dios amado, de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu sacrificio perfecto, bendito Dios amado. Gracias porque ahora tenemos esperanza, ahora tenemos vida eterna en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor,
Yo te ruego que tú despidas a tu pueblo en paz, que nos lleves con paz, que nos lleves en bien, Señor amado, y podamos, bendito Dios amado, seguir hacia adelante, bendito Dios amado, seguir esforzándonos para llegar hasta la patria celestial, bendito Dios amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Aleluya.